Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto estar con usted nuevamente, como cada semana, para compartir estas ricas lecciones, enseñanzas de la palabra del Señor para edificación de nuestras vidas. Espero que se encuentren todos muy bien, disfrutando de buen tiempo. Ha hecho un verano muy caluroso, muy buen tiempo. Llegada la tarde, la noche, es tiempo bueno para tomar el fresco, un jugo y reflexionar respecto o acerca de la enseñanza, la escritura, la palabra, la oración, la búsqueda del Dios viviente. Todas estas cosas son en las que debemos andar, en las cuales traen edificación para tener una vida plena, ¿no? Vamos a estar viendo la lección de hoy, que es la lección número 15 ya de este expositor, y tiene por título Una familia conforme al corazón de Dios. Una familia conforme al corazón de Dios. Vamos a estar viendo una familia que es el ejemplo para nosotros aprender de ella. Esta lección nos muestra una familia que es conforme al corazón de Dios. Vamos a estar viendo en los aspectos humanos, porque esta es una familia muy especial, que es la familia del Señor, donde está compuesta por José, por María y por Jesús, y también sus hermanos y hermanas, pero fundamentalmente las personas más gravitantes o que resaltan de esta familia claramente es José, María y en especial el Señor Jesucristo. Claramente esta es una familia a la cual nosotros la vemos en un nivel elevado. No logramos comprender que ellos también podemos verles en sus aspectos humanos, y eso es lo que vamos a estar viendo ahora, los aspectos humanos de estas personas, para poder nosotros aprender y también aspirar, desear estar conforme al corazón de Dios. Para ello vamos a ir al texto que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 38, y dice así: en el nombre de Jesucristo. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oramos. En el nombre de Jesús, Padre, le damos gracias, Señor, por esta hora, por la bendición de su palabra, por la lección de cada semana que podemos compartir con los hermanos. Llénenos, Señor, de su Santo Espíritu, de su gozo, de su presencia, de su sanidad, del poder de la libertad que hay por medio del Espíritu Santo. Padre, opera en cada uno de nosotros bendición. En el nombre de Jesucristo se lo rogamos. Amén. Amén. Ok, entonces damos gracias a Dios por este momento, ya lo dijimos, y vamos a estar viendo los aspectos humanos con los que cuentan José y María, y también el Señor Jesucristo en su formación, porque Él, aunque es Dios manifestado en carne, también tiene una naturaleza humana. Esto quiere decir que Él podía también encontrarse en debilidad humana, pero no la encontramos en Él. Claro, Él es sin pecado, sin tacha, sin falta, es santo, es alguien especial.
Vamos a ver entonces los aspectos humanos en los cuales hacen de esta familia que sea una familia conforme al corazón de Dios. Ciertamente Dios tiene propósito para cada uno de nosotros, todos nosotros. Dios tiene un propósito, claramente. Dice el libro de Hechos, capítulo 13 y verso 22, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto es lo que habla Pablo cuando está predicando ahí en la iglesia en Antioquía de Pisidia, de Perge. Entonces, en Pisidia, bien digo, había dicho, en Antioquía de Pisidia. Entonces, él les está predicando y hace mención a esta elección que hace el Señor por David en lugar de Saúl, de Saúl. Saúl es el primer rey que Dios les concedió, y entonces Pablo está predicando, haciendo un relato de la historia, de la obra de Dios y su manifestación a Israel. Entonces hace mención de este evento. ¿Y por qué lo traigo ahora a colación? Porque la enseñanza nos habla de una familia conforme al corazón de Dios. Saúl fue elegido por Dios, apartado para hacer su propósito. Dios tiene un propósito, y Saúl no se mantuvo en el propósito divino, y por eso Dios lo quitó. Por eso Pablo dice, si nosotros leemos cuidadosamente los versos anteriores, un verso antes dice, quitado este, Dios les dio, entonces, dice, a ver, para ser más preciso, dice, verso 21, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. Fue el primer rey, Dios se los concedió. Varón de la tribu de Benjamín, por 40 años estuvo reinando sobre Israel Saúl. Quitado este, dice, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio el Señor diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Ese es el conformar el corazón de Dios, el poder hacer su voluntad. Entonces, en este caso, una familia conforme al corazón de Dios es una familia que se dispone a hacer la voluntad de Dios. Aquí encontramos tres personas, esencialmente dos, que comienzan y conforman esta familia, que es José y María. Y los aspectos que hay humanos, muy humanos, porque son personas humanas como nosotros, pero vamos a ver cuáles son las cualidades que los llevan a conformar el corazón de Dios. Entonces, vamos a ver en José, primero María. María, como leíamos en el texto, María se muestra una sierva del Señor, sierva, alguien que está dispuesto a servir, a obedecer, a acatar, a honrar a su Señor, en este caso a Dios. Y
María va a ser desposada por José. Se va a casar, va a tomar como esposo a José, y José va a tomarla como esposa a María. Entonces, habiendo pactado este matrimonio, bien, el ángel se le presenta y le dice que va a concebir del Espíritu Santo. Ella, incrédula primero, le dice, pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Entonces, el ángel le manifiesta que el Espíritu del Señor vendrá sobre ella. Dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Le manifiesta el ángel que esto será una obra del Espíritu Santo. Antes le dice, entonces el ángel le dijo a María, verso 30, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces el ángel continúa hablando y diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y entonces ahí viene la respuesta del ángel diciendo que aún su prima Elizabeth también va a concebir, y que en estos momentos ya tiene 6 meses de embarazo, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces ahí haya la respuesta de María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces hallamos a María, una mujer con corazón, con alma, con espíritu de sierva, de servicio, de querer honrar a Dios y querer obedecer a Dios. Un corazón bien dispuesto a sacrificar su ego, porque ella está puesta en estrecho, en una dificultad, porque ella se le dice que se va a embarazar por el Espíritu Santo, y ella va a tener un esposo, un varón. ¿Cómo será eso? ¿Cómo explicará eso? Entonces, todo eso le va a traer a ella problemas en su persona. La van a difamar, deshonrar, la van a menospreciar, y se hablarán muchas cosas, porque cómo si no logró consumar su matrimonio con José y se embarazó y tendrá un bebé. Bueno, ella desechó todo aquello, lo desestimó y le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces hay una disposición de ella a costa de su propia honra, de su propio prestigio, ponerse en disposición de honrar a Dios. Esa es la primera condición que podemos ver en disposición de una mujer especial, vamos a decir, muy especial.
En cuanto a José, José también, vamos a decir que ambos son personas piadosas, temerosas de Dios y también cercanas a Dios, porque al espíritu, a buscar agradar a Dios, buscar honrar a Dios, buscar obedecer a Dios. Y como fruto, sus obras son obras de justicia. Vemos a José que al enterarse que su mujer, la que va a ser su esposa, va a tener un bebé que no es de él. Y él planea dejarla en secreto para no ofenderla, para no causarle dolor. En eso muestra José su bondad, porque cualquier hombre despechado humanamente actuaría muy mal, ¿no? Actuaría de forma iracunda, tal vez, difamando, ofendiendo, acusando, pero él no. Él se entera y quiere irse en silencio, que nadie se dé cuenta, para que no sea ofendida la honra de María. Entonces son dos personas muy especiales en su condición. Lo segundo es que ellos tienen revelación de Dios, porque viene el ángel y le muestra a María, habla con ella y le dice que es muy favorecida y le dice que tiene una bendición y que es además un desafío, una misión importante y ahora no solo para ella, sino también para su esposo, José. Y el ángel también viene a José en sueño y le habla y le dice que no tema para tomar por mujer a María, porque lo que hay en el vientre de María es obra del Espíritu Santo. En esto, aquí tenemos un hombre y una mujer de condición muy dispuestos a honrar a Dios, quedando de lado el ego, la persona, lo que pide el Señor, el que viene, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ellos se negaron a sí mismos y se dispusieron en las manos del Señor. Ahí tenemos dos cualidades muy importantes en este matrimonio ahora. Y ellos obedecen la voluntad del Señor. Entonces, esto es lo que está conformando a Dios, conforman el corazón de Dios, su actitud, su conducta. Además, esta conducta los lleva a ellos a tener una estrecha comunión con el Espíritu, y Dios les entrega esta misión que no es fácil, que no es simple, es una tarea difícil. En el seno del matrimonio tendrán que cuidar del Señor, de su crianza. Y así vemos que en todos los peligros que el Señor estuvo, el ángel del Señor siempre estuvo con ellos. Cuando le quieren matar al niño Herodes, el ángel les avisó y que debían huir y los guió y los guardó, y cuando hubo pasado el peligro les dijo también ya es tiempo de volver. O sea, el Espíritu estaba con ellos, les guiaba, les conducía y les revelaba la voluntad del Señor. Entonces, como condición para agradar al corazón de Dios, hay que tener sensibilidad espiritual, tener una relación estrecha con el Señor, recibir el mensaje del Señor y obedecerlo. Bueno, ellos reciben al Señor y son una familia y padres dedicados, porque además ellos tienen sujeción a la palabra, a los ritos judíos. Ellos, cuando nace Jesús, al octavo día los circuncidan,
al tiempo de cumplido la purificación según la ley, lo llevan y lo presentan en el templo. Entonces ellos son cuidadosos de los ritos judíos, porque son piadosos, temerosos de Dios. Otra cualidad, entonces cumplen con los mandatos divinos. Y además cuidan del niño entregándole esta sabiduría, este ejemplo, esta cualidad, porque los hijos imitan a los padres. Entonces Jesús aprendió también de ellos estas cualidades como niño criado al cuidado de padres, con falencias y dificultades, debilidades, pero estos padres estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y dice Lucas capítulo 2, verso 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Todos estos cuidados estaban entonces ejerciendo estos padres, enseñándoles, guiándoles. Entonces tenemos que ellos tenían obediencia y sujeción a la palabra. Y luego en el capítulo 2, verso 41, encontramos que nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, ellos cumplían todos los rituales y costumbres judías. Luego ellos, al regresar, cuando se regresan de estas ofrendas, de estos sacrificios, de estos rituales, se encuentran de que camino de un día se dan cuenta que el Señor no viene con ellos, que Jesús no viene con ellos. El niño tiene 12 años y empiezan a buscarlo entre los familiares y no lo encuentran. Se devuelven a Jerusalén y lo hallan en el templo, y ahí está el Señor entonces debatiendo con los maestros de la ley, con los doctores de la ley. Entonces, y ellos se maravillaban de la sabiduría del niño. Y todo eso producto de que él se estaba criando también en un hogar que era cuidadoso con los rituales, con el servicio, la fe, la ordenanza divina. Tenían entendimiento del propósito de Dios, estaban poniendo cuidado en la misión de que el niño era un niño especial, era un niño que estaba destinado para la salvación del mundo, aunque ellos no comprendían todo así, pero sí entendían que Dios les había dado una misión muy importante, porque el ángel le dice a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, había en ellos revelación de los planes de Dios, y ellos querían cumplirlos como personas. Ahora nosotros debiéramos llevarlo a nuestra vida, qué tan sumisos somos, qué tan obedientes somos, y qué tanto conocemos de la voluntad de Dios para nuestras vidas y nuestra familia y nuestros hijos. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con la familia, tiene un propósito con el matrimonio, tiene un propósito con los hijos. Y nosotros debiéramos tener revelación, debiéramos tener el deseo de conocer ese propósito de Dios. Y no conocer el propósito de Dios, hay peligro,
peligro para nuestros hijos, peligro para nosotros, peligro para el matrimonio, peligro para la familia. Porque un hogar donde está el Espíritu de Dios es un hogar bendecido, es un hogar protegido, es un hogar sano, porque Dios lo guía, lo libra de los peligros. Quisieron matar a Jesús y el ángel les avisó que tenían que huir. Cuando ya pasó el peligro les dijo, regresen, guiados del Espíritu. El Señor se manifiesta en esta condición de persona. José y María eran personas, pero piadosas, temerosas de Dios. Tenían además humildad en su condición. Tenían disposición de servicio. No se negaron al propósito de Dios, sino que María contestó, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como conforme a tu palabra, que se cumpla en mí, no hay problema. A José le dijeron, no temas tomar por esposa a María, porque lo que hay en su vientre es obra del Espíritu Santo. Y José tomó el lugar de padre putativo de Jesús. Es un padre en lugar del verdadero padre, que en este caso es Dios, y él toma ese lugar. Entonces, no tiene problemas con eso. Entonces, la iglesia hoy necesita familias obedientes y sumisas. La familia, ¿por qué? Porque los padres tienen que ser instructores de los hijos y los hijos obedientes a los padres. Tenemos consejos en la Escritura, tanto para los padres, para el matrimonio, la esposa, el esposo, y para los hijos, para que haya una sana estructura familiar fortalecida en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios en el hogar. Entonces, al conocer los padres el propósito de Dios para nosotros, en este caso, también los hijos conocerán su propósito en la familia y lo que Dios les revela a cada uno de ellos para fortalecer también sus vidas y el vínculo familiar, hacerlo un vínculo muy fuerte y lleno de la presencia de Dios, para que cuando las familias de Dios estemos reunidas adorando al Padre Celestial, entonces se manifieste el poder de la gloria de Dios en todos nosotros, porque estaremos en el propósito de Dios y Dios estará en medio de esa congregación, en medio de ese pueblo. Entonces, cuando tenemos ese ambiente, el resultado de un matrimonio conforme al corazón de Dios trae como consecuencia hijos sabios. Encontramos, el hecho de Jesús, que es santo, puro, sin mancha. Podemos decir, Él es el Hijo de Dios, así, pero está criado entre hombres, en una familia excepcional en este caso, con condición de estos padres temerosos de Dios, obedientes a Dios, sensibles al Espíritu, oyen y obedecen el Espíritu de Dios, obedecen la voluntad de Dios y quieren servir a Dios. Algo que hoy cuesta mucho encontrar, porque el amor de muchos se enfriará en los postreros días. Y entonces nosotros debemos buscar la posibilidad de entrar en la conformidad del corazón de Dios. Encontramos que Jesús es un hijo obediente, que hace como el propósito de Dios en su vida. Él es obediente a la palabra, obediente a los padres, honra a sus padres, aun cuando está en la cruz, tiene cuidado de dejar a alguien encargado del cuidado de su madre María. Entonces, Jesús es ejemplar en todo ámbito. Él es el Señor, ¿no? Es el ejemplo. Dice que nosotros debemos tener un crecimiento a la estatura de la medida de Cristo. Ahí debemos llegar, esa debe ser nuestra aspiración. Entonces, este Jesús
fue manifestado en carne, y esa es la gloria de Dios, que en carne Él se sujetó a obediencia, se hizo obediente aprendiendo la obediencia, tuvo que aprender, no venía en Él, tuvo que aprender obediencia, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Escritura. Entonces el Señor fue conducido y guiado por unos padres muy dedicados, muy cuidadosos. Además de sus otros hermanos, encontramos a dos que son también, estos hijos crecieron en un ambiente espiritual especial, y tenemos a Santiago y a Judas, que también son hijos que dan frutos de acuerdo a lo que vieron en el ambiente que se criaron, y se hacen discípulos de Jesús. Y ya cuando Jesús no está, encontramos que Santiago escribe una carta, la carta del apóstol Santiago, la encontramos en la Escritura, y nos recomienda la vida, la conducta, la actitud de los cristianos, cómo hemos de ser, que debemos tener una fe con resultados en obras, que también debemos tener freno a nuestro hablar. Si algún varón no ofende en palabra, este varón es sabio. Entonces hay consejo de hacernos no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores, dice. Y comenzamos a ver que nos enseña normas éticas cristianas, fruto de la fe que es en Dios para nosotros. Ahora, este es un hijo criado al cuidado de los mismos padres de Jesús. Estos son enteramente hombres, humanos, con voluntad, con libre albedrío para decidir qué hacer. Y ellos deciden honrar a sus padres, siéndole obediente, honrar a su hermano, en este caso a su Señor Jesús, siendo también cuidadores del trabajo, de la obra que Jesús hizo. El mensaje, la predicación, la palabra. Aprendieron de Él que siendo igual a Dios, no estimó cosa como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y entonces se hizo obediente, y obediente hasta la muerte. Se entregó por nosotros. También vino diciendo que no había venido a ser servido, sino a servir y entregar su vida en rescate por muchos. Entonces, todas estas cualidades y conductas se transformaron en un arma poderosa para Santiago, para Judas. Y ellos tomaron fuerzas para seguir con la obra que Jesús vino a hacer. Su hermano, que estuvo en la familia. Y Judas nos alerta a ser cuidadosos en este mundo, porque hay engañadores, hay maestros que son engañadores, que son burladores, que son además hombres sensuales que andan según cómo sienten aquí, sienten allá, sienten esto, sienten lo otro, pero no hay nada consistente en ellos. Y nos alerta, leemos la epístola de Judas, y hay consejos poderosos, valiosos, y nos habla de lo precioso que es el Evangelio de Jesús, la obra, diciendo que, recordándonos que a los ángeles el Señor no los perdonó, sino que los tomó cautivos, presos en prisiones eternas para el juicio eterno, para el juicio de los últimos días.
y a nosotros nos extendió sus misericordias, nos perdonó, nos rescató de nuestro pecado, de nuestra maldad. Entonces, Dios tiene un propósito en José, en María. Necesita un corazón voluntarioso y aquí lo encontró, un corazón generoso y aquí lo encontró, una disposición a querer hacer y aquí lo encontró en José y María. Y ellos fueron cuidadosos y traspasaron esta enseñanza a sus hijos, entre ellos a Jesús, el santo, el justo, el verdadero, el Dios todopoderoso, manifestado en carne para salvación de nuestras almas. Y el propósito de Dios es que nosotros andemos en luz, en bendición y no en engaño, no intimidados, sino libres, llenos del conocimiento que nos ha dado la fe. Por medio de Jesucristo y su mensaje hemos encontrado salvación para nuestras almas, hemos encontrado esperanza de una vida sana en Cristo, un vigor, haciéndonos obedientes a la palabra, al mensaje. Y entonces reprender de nosotros los peligros que acechan y asedian. Hay agobio, hay tormento, hay temor, hay angustia, hay opresión, hay depresión como enfermedad psicológica, espiritual, podemos decir también, porque es un espíritu ese depresivo que hace que las personas caigan en oscuridad, tiniebla y desaliento, y algunos hasta se quiten la vida. Crisis de pánico, no hayan qué hacer, no hayan a quién ir, a quién recurrir. Eso pasa entre nosotros, pero si tenemos un corazón, una familia dispuesta conforme al corazón de Dios, va a haber seguridad en nuestra familia, en nuestro hogar. Va a haber disposición de servir, va a haber gozo en servir, va a haber alegría en servir. Necesitamos servir a Cristo. Necesitamos ser sanos en el hogar. Necesitamos que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo. Que no se apague la luz de Cristo en nuestros hogares. En nuestros hogares debe iluminar fuertemente la lámpara, la palabra, la lumbrera, que nos indique el camino al gozo, a la libertad, a la sanidad. Todo esto podemos alcanzarlo aprendiendo de José, de María, la disposición que hubo en ellos. Negarse a sí mismo, teniendo sensibilidad al Espíritu, obedientes a la palabra, al mandato divino y la disposición de servir. Necesitamos servir a Cristo en este tiempo. Necesitamos que el Señor ministre en nuestro hogar, en nuestra familia, que nos sane, que nos llene de gozo y que nos bendiga en gran manera. Queremos ser una familia conforme al corazón de Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por la bendición de su palabra, por la enseñanza que nos muestra el camino por el cual debemos seguir, por el cual debemos andar. Le rogamos, Señor, bendiga nuestro matrimonio, nuestros matrimonios, cada uno de los hermanos, hermanas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra descendencia, Señor. Bendiga a nuestros hijos, sánelos de dolencia y ponga en el corazón de ellos obediencia a la palabra, Señor, seducción, amor al Evangelio. Opere en ellos, bendígales, y en mí, Señor, opere el poder del Espíritu Santo para sanidad de mi alma, para que haya gozo en mi corazón de poder servirle con alegría y sencillez de corazón,
honrándole, alabándole, bendiciéndole en todo tiempo, Señor. Gracias damos, pedimos su bendición en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Nos vemos prontamente, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga, hermanos.